Bendito sea el Cordero de Dios. Me gustaría que abriera tu Biblia en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios y vamos a usar el versículo número 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 20. ¿Estamos bien? Vamos a decirlo, vamos a leerlo, vamos a compartirlo, vamos a meditar en él, ¿verdad? Vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta noche, que Dios dé su testimonio a nuestras vidas en esta noche. Dice el versículo bíblico, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino, sí, esas fueron las palabras del apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Iglesia amada, estamos viviendo en la generación de las palabras. Gracias, digamos, a la posibilidad que todos o la mayoría de los países del mundo tienen un libre acceso a internet, a un teléfono, a una computadora y desde allí recibir toda clase de información y también publicar sus pensamientos, sus criterios, sus chistes, sus ideas y hasta sus locuras. Sí, estamos viviendo en la generación de las palabras. Nunca antes en la historia hubo tanto mensaje. Nunca antes en la historia, o por lo menos que se sepa, tantos predicadores. Ni siquiera tantos videos cristianos, así como tantas publicaciones. Y mucho menos tantas frases inspiradoras. Nunca antes. Aquí me gustaría abrir un paréntesis para poder decir, quizás en algunas generaciones pudieron haber más, pero a causa de la imposibilidad de publicar, bueno, no teníamos conocimiento de ella. Porque dentro de la posibilidad, solo lo más elocuente o lo más grandilocuente tenían la posibilidad de llegar a los oídos de nosotros, lo que de alguna manera nos gusta escuchar. Pero al mismo tiempo, nunca hubo en la historia tanta debilidad espiritual. Y tenemos esto por testimonio. La iglesia del Señor Jesucristo ha confrontado vicisitudes desde su comienzo, desde que se formó, desde su fundación, de allá en Hechos capítulo 2. Y antes de eso ya el Señor Jesús y sus discípulos, y más bien todos los creyentes en toda la historia han tenido dificultades. Se levantaba un profeta y hablaba al pueblo, se levantaba un juez y hablaba al pueblo, se levantaba alguien y hablaba al pueblo y Dios trataba de animar, o Dios animaba al pueblo, corregía al pueblo a través de este enviado, de este ungido y así sucesivamente. Pero decidió hablarnos por su Hijo amado. Sí, Dios nunca ha estado callado. Decidió hablarnos por su Hijo amado. Y básicamente el mensaje del Señor Jesucristo es el siguiente: el reino de Dios se ha acercado a los hombres. ¡Qué extraordinaria palabra! Porque los hombres siempre vieron al reino de Dios distante. Poco probable de cercanía, poco probable de la bendición. Por eso en la carta a los Hebreos dice que los antiguos vieron la bendición de lejos y la saludaron. Porque para su entender no había posibilidad de que eso fuera inmediato, cercano, rápido. Bueno, pero por lo menos tenían la esperanza de que iba a suceder algún día. Veían esto y saludaban, diciendo, bienvenido para cuando toque. Pero nosotros, hace 2000 años, tuvimos la bendición de recibir en esta tierra al Hijo del Dios eterno.
Sí, al Hijo del Dios eterno. Y este mensaje del Dios eterno es el siguiente: el reino de Dios se ha acercado a los hombres. El reino de Dios se ha acercado a los hombres. Por lo tanto, un príncipe enseñándonos sobre un reino, y de esto trata el Evangelio. Y en ese reino empezaron, o de ese reino que abre la puerta, empezaron a confluir gente de toda clase, de toda lengua y de toda nación, como también dice las Escrituras. Abriéndose así un tiempo de gracia y la oportunidad de salvación a los gentiles, o para los gentiles. Sí, nosotros fuimos injertados en esa posibilidad. Se nos abrió la puerta y debimos aprovecharla. Y así sucedió. El Evangelio comenzó a ser predicado por todas las naciones, y no solamente los judíos, que en su mayoría rechazaban, sino que los gentiles que creían en cualquier otra cosa, en cualquier deidad, o no creían en nada, comenzaron a aprovechar la oportunidad y entrar a ese reino que se había acercado a los hombres. Empezaron a vivir en él. También sufrieron persecuciones. También afrontaron la muerte. También fueron objeto de críticas, de violencia y de todo lo malo que cualquiera pueda experimentar. Pero siguieron firmes. La iglesia del Señor Jesucristo continuaba siendo edificada por aquella palabra inspirada por Dios, a lo que hoy llamamos Escritura, y la predicación y autoridad de los apóstoles. No bastando esto, Dios comenzó a levantar líderes, y estos también continuaron esparciendo la palabra de Dios. Se crea, digamos, una evangelización que rompe las fronteras del mundo conocido y también llega a nosotros, el cual también hemos sido bendecidos y afortunados en recibir en nuestros corazones al Rey de Gloria. Y todo esto basado ¿en qué? En dos cosas que son fundamentales. Dos cosas que son fundamentales: palabra y poder. Diga conmigo: palabra y poder. Esto es lo que convence a las personas. El testimonio del Espíritu Santo, que reafirma o confirma la palabra hablada por sus enviados, por sus hijos, por sus escogidos. Palabra y testimonio, palabra y poder. Y esta, a diferencia de cualquier otra religión, es un sello distintivo característico del cristianismo, que no se basa únicamente en palabra, en teoría, en filosofía, sino que detrás de eso hay un revestimiento, una unción poderosa y llena de gracia, el cual da testimonio a nuestro interior. Y allí empieza una obra transformadora. Dios empieza a obrar en nuestro interior, y al cabo del tiempo, o en algún tiempo, también el exterior se ve afectado para bien de nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero ¿dónde está el peligro de todas estas cosas? Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido rescatados, los que hemos sido ungidos, los que somos reyes y sacerdotes, los que vivimos en la gracia, perdemos una de las esencias del Evangelio, que sería el poder, y nos bastamos o nos sentimos conformes únicamente con la palabra. Escucha esto. Por eso estoy diciendo que si bien nunca antes hubo tantos mensajes, tantos predicadores, tantos videos cristianos o tantas frases inspiradoras, en este tiempo también podemos decir que no hubo tantas frases, nunca hubo tanta debilidad espiritual. ¿A qué me refiero con debilidad espiritual? Vamos a sacar cierto paralelismo con la idea del apóstol Pablo. Recuerde el versículo número 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto fue dicho a los cristianos de Corintio, ¿verdad? Así que en la ciudad de Corintia, por su cercanía con Atenas, por la influencia que había de Atenas a la ciudad de Corintio, siempre las grandes ciudades, siempre las grandes urbes van a influir positiva o negativamente sobre las más pequeñas. Eso funciona de esta manera. Y más cuando las grandes tienen más autonomía, más poder que las pequeñas.
Así que en la iglesia, o en la ciudad de Corintio, la elocuencia era admirada. ¿Por qué? Porque en Atenas era, digamos, la cumbre de la filosofía y el conocimiento. Allí el conocimiento, la filosofía, la capacidad intelectual y de expresión era lo máximo, lo más admirado y admirable. Entonces la elocuencia básicamente era una religión. La retórica era muy celebrada. Y el que hablaba mejor impresionaba más. ¿Ya? Así estaba la ciudad de Corintio. Usted era un hombre con facilidad, una mujer, un hombre con facilidad de palabra. Usted era impresionante. Usted tenía buena retórica. Usted era impresionante, era escuchado. Usted hablaba a las multitudes con palabras rebuscadas. Usted era una persona seguida, admirada y respetable. Sí, la gente con frecuencia admiraba estas grandes virtudes que tenía que ver mayormente con la comunicación, pero que en verdad estaba un tanto distante de una vida transformada por el poder y la gracia de Dios. Así que el que hablaba mejor, este era el más impresionante. ¿Sabe? Dese cuenta que en un debate actualmente, cuando dos personas, dos intelectuales o no, se ponen a debatir, el que tiene más facilidad de palabra, así como más argumento o la capacidad de expresión superior a los argumentos contrarios, ese es el que gana. ¿Y qué buscan en un debate? Siempre la victoria. De ambos bandos, siempre la victoria. Voy a tratar de que mis argumentos rebatan lo tuyo, se sobrepongan a lo tuyo, rompan los tuyos. Por lo tanto, yo estoy buscando mi victoria personal. Pero no era así. No era así con la iglesia del Señor Jesucristo. Un gran predicador al cual admiro mucho, dijo en una ocasión, las palabras sin sentido, aunque bien elaboradas, no tienen objetivos. Dijo este personaje. Bienvenidos, mis hijos. Así que en esta ciudad de Corintio, sí, muchas personas eran admirados y admirables. ¿Por qué? Únicamente por su capacidad de comunicar. Escuche esto, no es que habían hecho algo grande, no había establecido ningún conocimiento o ningún descubrimiento científico. No, era admirado y admirable única y exclusivamente por su capacidad de comunicar. Ya, la comunicación es muy, pero muy importante. Dese cuenta que sin esa comunicación no hubiera sido el apóstol Pablo aquel seleccionado por Dios para predicar en el Areópago. No, hubiera sido cualquier otro. Pero nadie tenía ni la intelectualidad ni la capacidad oratoria del apóstol Pablo. Por lo tanto, fue este hombre llevado por Dios a este lugar. Entonces la iglesia de Corintio, en la ciudad de Corintio, por su cercanía geográfica, admiraba a los grandes de la retórica, de la oratoria, y empezaron entonces a pegar su corazón a ellos. Y con el tiempo, escucha bien, con el tiempo, la iglesia comenzó a adoptar el mismo principio. La iglesia comienza a adoptar el mismo principio. ¿Cuál era el predicador más excelente? El que mejor hablaba. ¿Cuál era el predicador más respetado? El que mejor comunicaba. ¿Cuál era el predicador que todos conocían? Aquel que usaba frases grandilocuentes. Este era el predicador de momento. Estos eran los predicadores del momento. Por lo tanto, aquellos que se encargaban o se dedicaban a predicar o a enseñar, empezaron a, perfeccionar toda clase de herramientas de comunicación para poder ser influyente. Entonces, de modo que un mal social
se introduce dentro de la iglesia y se convierte en un mal eclesiástico también. Escuche eso, porque la sociedad externa tiene la capacidad, si nosotros nos descuidamos, de influenciar sobre nuestros pensamientos teológicos. Y le voy a poner el ejemplo más triste y más vergonzoso que alguien pueda poner. Una iglesia, para no humillar a nadie, una iglesia que fue, digamos, una de las iglesias más prestigiosa. Sí, es una muy buena palabra, una de las iglesias más prestigiosas que haya existido, o de las denominaciones, perdón, una denominación que haya sido una denominación muy prestigiosa, muy grande, muy fuerte, un yunque, vamos a decirle así, un yunque. Empezaron con pequeñas discusiones si se podía aprobar o no el matrimonio igualitario, la aceptación de pecados inmorales, o todos los pecados son inmorales, de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Y cómo es que se llega a empezar a discutir algo que en la Biblia es indiscutible? ¿Qué pasó allí? Hubo una esencia que se pierde, en la que se le da, y entonces a la otra se le da gran importancia. Eso sucedió. Y hoy, después de muchos años, encontramos ministros y ministras de esta prestigiosa denominación, trayendo al altar hombres y hombres, mujeres y mujeres. Y el ministro extiende su mano sobre ellos y le bendice en santo y sagrado unión, porque no le voy a llamar matrimonio, pues no lo es. Bendiciendo aquello que Dios ha desechado siempre. Pero esa discusión, o eso no comenzó dentro de la iglesia, eso comenzó afuera. Eso comenzó afuera. Eso jamás comenzó dentro de la iglesia, eso comenzó afuera. Dentro de la iglesia siempre han comenzado, digamos, las discusiones teológicas. Pero la degradación moral no es algo que comienza dentro de la iglesia, es algo que comienza socialmente, fuera de estos contornos eclesiásticos, y que tienen el poder con el tiempo de influir en el pensamiento cristiano. No determinan, porque al final usted y yo determinamos qué aprobamos o qué no. Entonces, la iglesia de Corintio, escucha bien, adopta este principio. Vamos a celebrar, vamos a elogiar, vamos a admirar a los predicadores que mejores hablan, a los expositores más espontáneos, aquellos que tienen mejores argumentos. Esos son los reconocidos. Y esta información, entre otras, llega al apóstol Pablo. Sí, llega al apóstol Pablo, quien había sido el fundador de la iglesia de Corintio. Digamos, aquel predicador que Dios usó para hablarle a los creyentes de Corintio, de la gran ciudad de Corintio. Esto convirtiéndose, al principio todo estaba muy bien, pero después hubo una influencia social un tanto peligrosa. Estaba diciendo, la iglesia comenzó a contaminarse con esta mentalidad, que repito, no era una mentalidad obscena, no era una mentalidad grosera y mucho menos inmoral. Estoy hablando únicamente de la mentalidad de la admiración sobre aquellos que mejores hablan, expresan o argumentan. Hasta allí todo relativamente está bien. Y decía que el apóstol Pablo, entonces, enterándose de esto, toma papel y tinta, si así pudiéramos decirle, y le escribe este versículo, el cual he querido compartir con ustedes en esta noche. El reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder. Sí, el apóstol Pablo obviamente tenía gran autoridad y era bien reconocido entre los creyentes de Corintios, pero no estaba presente a causa de su obra misionera. Tenía responsabilidad de esparcir el evangelio en el mundo gentil, pero sí mantenía o conservaba autoridad sobre aquellas iglesias que él mismo había fundado. Y la gente le admiraba y le respetaba. Pero el apóstol Pablo, aunque, repito, era un hombre de grandes palabras y de elocuencia profunda y de argumentos bien difíciles de rebatir, pues él predicaba aquello que le había sido revelado del Altísimo. Él dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo no enseñaba que las palabras no eran importantes. Solamente estaba diciendo que no son suficientes. ¿Estamos bien hasta allí? Las palabras son importantes, pero no suficientes. Es importante que usted sea elocuente, pero no es suficiente en lo tocante al reino de Dios. Usted puede ser un conferencista de la vida secular y todo lo que se necesita es que usted tenga la capacidad de expresión, que tenga la oratoria bien refinada, que usted utilice bien su lenguaje y perfecto. Pero en cuanto se trata del evangelio, hay un elemento que es importante. El apóstol Pablo no únicamente es conformado por palabras, sino por el poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque hay palabras que informan, pero solo el poder transforma. ¿Dice amén a eso? Sí, la palabra, venga de donde venga, te informan. Las palabras te enseñan. Incluyendo las palabras dichas incluso por los mismos apóstoles. Estas te informan, estas te enseñan, pero no te transforman. Hay algo detrás de esa palabra, hay algo que se mueve detrás de esa palabra, que es la encargada entonces de poner por obra aquello del cual tú estás escuchando, aquello del cual te estás enterando. Escuche bien, recuerda el domingo pasado, el antepasado, no recuerdo, cuando hablamos de Lidia. Lidia era una mujer creyente en Dios, pero cuando escuchó al apóstol Pablo, Dios hizo una obra extraordinaria en ese momento para que ella pudiera entender aquello del cual se estaba hablando. Sí, amados y amadas, por eso el apóstol Pablo dice: no consiste en palabras, sino en poder, porque la palabra informa, pero solo el poder transforma. Había otros problemas en la ciudad de Corintios. Escuche esto. Pese a que era una iglesia extraordinariamente espiritual, habían divisiones, había orgullo y había competitividad espiritual. ¿Y esto qué es? No se trataba de quién hablaba más en lenguas, no se trataba de quién era más usado. ¿Cómo se expresa esto? Algunos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolo, y otros decían: yo soy de Cefas. Básicamente, las tres grandes autoridades en aquel tiempo. Yo soy de Apolo, un gran predicador, el cual mucha gente se convirtieron a Dios por su elocuencia. Otro: yo soy de Cefas, al que nosotros conocemos como Pedro o el apóstol Pedro. Y otros decían: yo soy de Pablo. Entonces, cada cual se sentía orgulloso de un personaje. Sí, y otros decían: yo soy de Cristo, que también estaban tan mal como aquellos que decían ser de otros. Pastor, pero ¿cómo es que esto funciona así? Le voy a decir cómo funciona. El problema es que no se trata de la competitividad. No estoy hablando de competencia. Escuche bien, aunque nosotros le llamamos competencia lo que no es competencia.
competencia viene de competente, y la competitividad de competición, la gente se sentía orgullosa. No, yo soy de Pablo. Inflaban el pecho como si fueran pavos reales. El otro decía, no, yo soy de Apolo. Yo tengo más canto que el sinsonte. Vivían orgullosos. Y otros decían, sí, no, yo soy de Cristo. Una espiritualidad superficial con un nombre de mayoría. Y era solamente el nombre. Porque no se trataba de ser del uno o de decir ser del uno, del otro, del otro, del otro. No se trataba de la palabra, amado. La Biblia, sus enseñanzas, nunca se ha tratado de las palabras, sino del poder transformador de Dios que obra en los corazones, haciendo de nosotros una nueva criatura. Los creyentes de Corintios se habían vuelto expertos en discurso, pero inmaduros en carácter. ¿Recuerda por qué? Por la influencia. Ya, esta gente estaban, digamos, al filo de la navaja. Esta gente sabía hablar con gracia. Esta gente podía comunicar con profundidad. Esta gente estaba dura en cuestiones de enseñanza. Sí, ellos estaban así porque admiraban lo que estaba sucediendo afuera, la manera en que Atenas interpretaban estas cosas. Pero eran muy inmaduros en carácter. Y repito, la prueba de su inmadurez era justamente lo que acabo de mencionar. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy. No se trata de eso. El evangelio no tenía nada que ver con eso. El apóstol Pablo le dice, cuando yo vaya, no voy a evaluar cómo ustedes hablan. Eso es interesante. Cuando yo vaya a vosotros, lo podemos encontrar allí. Usted lee el capítulo y lo encuentra allí. Cuando yo vaya a vosotros, yo no voy a ir a evaluar cuán elocuentes son, con cuántos argumentos hablan, cuán profundidad tienen en sus enseñanzas. Voy a ver si hay poder. Y esto es interesante. La vida del creyente, amados y amadas, no se basa en lo que el creyente habla, sino en la forma en que vive. ¿Estamos bien hasta allí? No se basa en lo que el creyente dice, sino en la manera en que vive, en la manera que atrae, acepta los principios del evangelio, haciendo así un modelo de vida para sí. Entonces dice el apóstol, cuando yo vaya a vosotros, yo no voy a estar evaluando sus palabras. ¿Son importantes? Sí, pero no son evaluativas. Por lo menos no para lo que compete al reino. Voy a ver su manera de vivir. Voy a ver el poder que se manifiesta a través de ella. Voy a ver aquella afectación del Espíritu Santo en una vida transformada por el poder de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a sus hijos en Corintios. En esto es que me voy a fijar. Amada iglesia, el evangelio no se mide por volumen, se mide por frutos. ¿Estamos bien hasta allí? No se mide por volumen, sino por frutos. ¿Qué es ese poder del cual se habla en este versículo número 20? Sí, ¿qué es? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice no consiste en palabras, sino en poder? La palabra que usa el apóstol Pablo es dinamis, que en ninguna medida vincula la emoción, tampoco el espectáculo, y mucho menos la manipulación. En la raíz de esta palabra dinamis, el cual se traduce con poder, no está presente ninguna idea que vincule
las emociones o el emocionalismo, el espectáculo, y mucho menos la manipulación. ¿Sabe que es más fácil manipular a 1000 que a uno? Escuche eso, es mucho más fácil manipular a 1000 personas que a una persona. ¿Alguna vez usted escuchó a Hitler hablarle a una persona? El de los videos que se tiene. Nunca lo hacía. Le hablaba a las multitudes, a los miles. ¿Por qué? Porque creaba una euforia pública, vibraciones o emociones públicas o en conglomerados que a la gente se le hacía irresistible. Les voy a poner un ejemplo. Dicen que la primera vez que Juan Gabriel cantó Querida, oye, qué ejemplo yo voy a poner. Madre mía, que la primera vez que este cantante cantó esta canción público en un estadio, muchas personas cayeron desmayadas por la emoción. Sí. Personas entraban en un éxtasis y se desmayaban. Pero nunca se reportó que una persona que escuchara la canción, se desmayara. Porque una persona es difícil de manipular, las multitudes es más fácil. Le voy a poner un ejemplo vívido. No sé si usted lo debería poner. Bueno, se lo voy a poner. En una manifestación donde la gente, en una gran manifestación o multitudinaria donde la gente estaba llevando a cabo una protesta masiva, todo estuvo determinado bien y en buena virtud del sentido lo digo, hasta que alguien de la multitud gritó una frase, expuso una frase que distorsionó el sentido original de la manifestación. Fíjese que lo estoy diciendo con filosofía para no entrar en detalle. Y la gente, la multitud, aquello fue inmediato. La gente desconectó de lo importante, se conectó en lo que se había gritado y todo el mundo corrió con este nuevo impulso. Pero que nosotros no estábamos aquí protestando por algo. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Las multitudes son muy manipulables. Pero ¿sabe qué? Cristo, aunque habló en algún momento a las multitudes, mayormente le hablaba a pequeños grupos de personas, porque en lugar de manipular prefería enseñar. En lugar de hacer vibrar de emociones, prefería dar testimonio personal. En lugar de que la gente escuchara únicamente, él prefería enseñar con su ejemplo una relación con Dios Padre. Así que esta palabra dinámica, que no es emoción, tampoco espectáculo y mucho menos manipulación. Esto es lo que no vincula, lo que sí vincula esta palabra es el poder activo del Espíritu Santo. Esto es la familiaridad o la raíz de la palabra dinámico, poder, es la manifestación activa, la obra activa del Espíritu Santo en la vida del creyente o en la vida del ser humano. Y entonces ese poder se ve cuando el orgullo se humilla, el adicto es liberado, el matrimonio es restaurado, el joven decide vivir en santidad y el carácter cambia. ¿Se dan cuenta que aquí hay una extraordinaria profundidad de poder y manifestación versus a la palabra? Porque el reino de Dios no es teoría, es evidencia. El reino de Dios no es teoría, es evidencia. Entonces, la comparación entre palabra versus poder
podemos tener micrófono, podemos tener plataformas y vamos a espiritualizarlo o a vincularlo con un poquito más de, ¿cómo decir?, acto cristiano. Podemos tener Biblia abierta. Podemos tener buena oratoria, podemos tener buenas frases, con buenas vestiduras y argumentos espirituales, sí. Pero si no hay transformación, no hay poder. Una vez te dije, o te lo he dicho varias veces, yo nunca voy a buscar emocionarte. Obviamente, nosotros somos emocionales, si no estuviéramos muertos. Yo nunca voy a buscar emocionarte porque Cristo nunca buscó emocionar a sus discípulos. Yo voy a buscar edificarte. Yo voy a buscar enseñarte. Y si eso causa de alguna manera alguna manifestación contraria a aquello que Dios y yo estamos esperando, pues que así sea, mis hijos. Porque yo prefiero buscar una persona contraria a mí, yo tratando de edificarla, a tener un amigo a través de las lisonjas. Así de simple. En otras palabras, yo prefiero que tú te molestes conmigo porque yo trato de enseñarte lo correcto antes que estés de acuerdo conmigo, si yo denunciar lo que tú y yo, o en lo que tú y yo estamos lejos del Señor. Un predicador dijo en alguna ocasión: si todo el mundo está de acuerdo con lo que enseña, tu predicación no fue buena. Este hombre sí que estaba duro. Si todo el mundo está de acuerdo con lo que tú enseñas, tu predicación no sirvió. Esa fue la palabra que usó. Yo no quise usarla porque es un poco más difícil. Porque la palabra del Evangelio generalmente incomoda. Sí. Cuando mi vida personal es confrontada con la palabra, me incomoda, me inquieta, me molesta. Y en ocasiones esa incomodidad, esa inquietud y esa molestia la expreso con el expositor o el exponente de la palabra. Pero me está tirando puya. Pero ¿qué le pasa? Pero y no se ve él. No caiga en eso nunca, mis hijos. Aunque nunca caiga en eso, siempre toma las palabras que estás recibiendo como del Señor si hay testimonio en aquello que se está enseñando. Entonces puede haber micrófono, plataforma, Biblia abierta, buena oratoria, pero si no hay transformación, no hay poder, no hay dinámica. En otras palabras, tendrás la apariencia de la religión, pero negarás la eficacia de ella. Puedes memorizar versículos bíblicos, probablemente capítulos completos. Puedes saberte el orden de los libros de las Escrituras. Puedes saber teología, pero igual puedes continuar con tu propio o el mismo carácter de antes de conocer estas cosas. Puede predicar santidad y vivir una doble vida. Eso es palabra sin poder. Eso que te estoy describiendo es palabra sin poder. Aquello que trató Pablo de corregir en la iglesia de Corintio. Pero cuando el reino de Dios opera, vamos a apurarnos un poquito porque como que me estoy extendiendo. Ya empieza el tiempo a no alcanzarme. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hablar un poquito más rápido. Pero cuando el reino de Dios opera, se siente autoridad, se produce convicción, hay temor de Dios y fruto del Espíritu Santo, frutos visibles del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder operativo de las obras de la carne es humillado a lo sumo por el poder influyente del fruto del Espíritu Santo. ¿Lo recibió? Bueno, tiene que haberlo recibido porque ya ahora sí no sé repetir eso. El reino de Dios no se grita, se nota. El reino de Dios no se grita, se nota. ¿Recuerdan de aquella endemoniada, la del domingo pasado? ¿Fue el domingo pasado lo de la endemoniada? Que decía, estos son los hijos del Dios Altísimo.
Y así un día tras otro, y el apóstol Pablo reprendió el demonio. Porque el reino de Dios no consiste en esa gritería, ¡ay, yo soy! Yo soy, yo tengo, yo hago. No. El reino de Dios no se grita, el reino de Dios se muestra. ¿Está bien? El reino de Dios se muestra. Y esto es importante. Y estoy usando se muestra y no se demuestra. No estoy hablando de demostrar. ¿Sabe? Porque cuando usted demuestra, usted está esforzando o esforzándose para demostrar algo. Y yo no estoy hablando de un esfuerzo humano, natural, para demostrar algo. Estoy hablando de mostrar, únicamente mostrar. Y esto implica, la idea que estoy tratando de transmitir es que implica que tú sin hacer nada, sin esforzarte en nada, sin tratar de únicamente vivir tu vida, la gente está viendo el reino de Dios en tu vida, el dinámico, la obra del Espíritu Santo que comenzó un día y hoy te ha transformado. Quiero ponerte algún ejemplo. Un generador de corriente puede verse nuevo, perfectamente nuevo. Usted lo tiene en el patio, dentro de su casa, en el patio, porque eso mata, en el patio. Usted lo tiene en su casa, lo instaló, está allí, está completamente nuevo. Puede ser un generador muy costoso. Puede ser un poco ruidoso o muy silencioso, como usted, depende de la categoría del cual usted lo haya comprado. Generalmente son un poco ruidosos, por eso están en el patio. Pero si no está conectado, no produce energía. Así de simple. Si no está conectado, lo tiene por gusto. Hay creyentes que hacen mucho ruido. Hay creyentes que hacen mucho ruido, pero no generan transformación. Y la obra del Espíritu aquí no significa generación, sino vamos a llamarle corriente en sí misma. Esa energía espiritual que es capaz de afectar positivamente tu vida. El reino de Dios no es ruido. Vamos a decirle, es corriente activa. Hace mucho tiempo leí una ilustración que me gustó muchísimo. Estoy ya terminando, mis hijos. Hace mucho tiempo leí una ilustración que me encantó. ¿Y qué decía esta ilustración? Bueno, un abuelo junto a su nieto, sentado al lado del camino. Me imagino, según la ilustración, un camino de tierra bachoso, con piedras y estas cosas. Un camino, no carretera, un camino. Camino de campo, de monte adentro, camino problemático. Y allí estaba sentado el abuelo y el nieto. Y el nieto le dice al abuelo: abuelo, al doblar viene una carreta. Y el abuelo le presta la atención al nieto y le dice: sí, pero esa carreta viene vacía. No se veía la carreta. Sí, pero esa carreta viene vacía. Abuelo, espérate. ¿Cómo tú sabes que esa carreta viene vacía? Aquí está lo extraordinario, ¿no? ¿Cómo tú sabes que esa carreta viene vacía? Y dice el abuelo: por el ruido. Si esa carreta viniera completamente llena, el ruido fuera menor o estuviera completamente sin ruido. Vamos a esperar a que llegue la carreta. Bueno, unos minutos después, aquella carreta pasa por frente del abuelo y el nieto y efectivamente la carreta estaba vacía. Claro, el muellaje, el riqui-riqui, el bache y el traqueteo del mal camino hacía emitir sonido a estas carretas y por eso el abuelo sabía que era una carreta. Así la vida del creyente que ha basado toda su cristiandad en palabra y no en poder. El que se basa únicamente en palabras es carreta vacía. Pero el que tiene el poder del Espíritu Santo, amados y amadas, no necesita gritar. No necesita decirle a la gente: aquí estoy, miren para acá. No necesitan eso. ¿Por qué? Porque personalmente,
por donde quiera que pasa, hay una luz en su vida que da testimonio de aquel que vive en él, de aquel que un día comenzó la buena obra en tu vida, de aquel que encendió la luz y la puso en alto para que diera luz a otros. Por eso digo, el reino de Dios no es ruido, sino corriente activa. Pudiéramos preguntarnos hoy, ¿nuestro cristianismo es discurso o es poder? ¿Nuestra familia ve palabra o transformación? ¿Tus hijos, en caso de tenerlo, escuchan sermones o ven carácter cristiano? Porque el reino de Dios mayormente comienza en casa. Ahora podemos entender todo lo relacionado, o por lo menos algo de lo relacionado con el versículo número 20. El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y repito aquí, o voy a finalizar, ¿qué es palabra y qué es poder? Estos dos fundamentos esenciales que deberían estar vinculados el uno con el otro, obrando en una armonía perfecta para poner en alto el nombre de Dios y mostrar que el reino se ha acercado a los hombres. Hablemos sin ningún tipo de problema, demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sin ningún tipo de vergüenza. Pero más que eso, tengamos la capacidad espiritual de poder mostrar al mundo que hay un Dios que obra, que transforma, que perdona y que salva. ¿Cómo podemos hacer eso? Únicamente dejando que el fruto del Espíritu Santo se haga visible en tu vida y en la mía. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, tu bendición, tu paz, tu gracia soberana que obra de manera especial en nosotros. Señor, es curioso ver cómo este sermón pudiera vincularnos directamente con 1 Corintios capítulo 13, que nos habla, oh Dios amado, de este perfecto amor. No queremos ser metal que resuena, tampoco címbalo que retiñe. Queremos ser, oh Dios mío, expositores espontáneos de la obra transformadora de tu Espíritu en nuestras vidas. Queremos ser testimonio vivo del poder, oh Dios mío, que opera en el corazón del creyente, de aquel que fue arrepentido, Dios mío. Queremos ser faro, queremos ser luz que emite, oh Dios mío, esas ondas en el cual también otros pueden ser beneficiados. Ayúdanos, sí, a testificar, pero que ese testimonio esté revestido con el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y también en la de los oyentes. En el nombre del Señor Jesucristo, llévanos en bien a nuestros hogares y danos la capacidad y la fuerza, Dios mío, para que en esta semana que comienza hoy o que ha comenzado hoy, oh Dios mío, nosotros podamos vivir sabiendo y experimentando que el poder del Espíritu Santo es quien nos guía, nos lleva, nos condiciona y obra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciéndote. Amén.